Buenos días, estamos en Home Restoration Ministries. Gusto en saludarles, amados, todos los que nos están escuchando y viendo. Les agradecemos, los bendecimos en esta semana que es Semana Santa. Alma, ¿tú cómo estás? Bien, bien, bien. Pues es que una Semana Santa no solo es una semana. Dios quiere que tengamos toda nuestra vida santa, que fluya su Pues poder y sí, que estemos apartados para Él. Pues es que Él vino a salvarnos, Él vino a redimirnos. Es lo que se viene a recordar en todo el mundo en este día. En la Pascua de los judíos, recordaban el cordero que fue así sacrificado para es. liberar al pueblo de Ujú. Israel. Pero pues ahora nosotros celebramos al Cordero de Dios, que es el mismo Señor Jesucristo. Y aquí hay una escritura en la que se estaba anunciando la venida del Salvador del mundo. Y aquí está en Mateo 1, en el verso 21, que dice así: y dará a luz su hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿A quién iba a salvar? A ti y a mí, Amén. a nosotros, ¿verdad? Gracias a Dios. ¿Y no qué Sí, haríamos, ma? sí, porque es el único que nos puede sacar adelante y limpiarnos de todas esas Sí, cosas que a él y no le fíjate, y agradan. fíjate, Alma, íbamos a ir al infierno si no hubiera venido, si no lo hubiéramos aceptado en nuestro corazón. Nuestro camino para la eternidad iba a ser en el sufrimiento eterno, las tinieblas en el infierno, gusanos, horrible. Pero Él vino a morir, Él vino a pagar tu precio y el mío. Ajá. Por eso es la Pascua, se celebra siempre cuando es la Pascua de los judíos, porque hablaba de un cordero que iba a ser sacrificado. Así ¿Y es. dónde fue sacrificado? Todo lo dice en la palabra de Dios. Y aquí en Mateo dice, en Mateo 27, en el verso 35, dice: y cuando lo vieron crucificado. Y dice más adelante, repartieron entre sí sus vestidos, etcétera, etcétera. Dice, pero y pusieron en el verso 37, dice, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el rey de los judíos. Si se fijan, al principio dice, le llamará su nombre Jesús porque él salvará el pueblo de sus pecados. Y aquí los mismos que le pusieron la placa en la cruz, dice, este es Jesús, y está con letra mayúscula, el rey de los judíos, que va a salvar a su pueblo. Y no solo al rey de los judíos, a ti y a mí Amén. y a todos los que lo acepten en su No, y corazón. además dice que en el versículo 38, Alma, dice, entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. ¿Verdad? O sea que Él fue contado entre los ladrones, entre los malvados por nuestro pecado. Si te das cuenta, Él cargó con todas nuestras iniquidades, cargó con todos nuestros pecados y se hizo también como uno de ellos. Es maravilloso, Exactamente. Se ¿verdad? hizo como un transgresor, Como un porque la transgresor. crucifixión era para todos los malvados, para todos los que iban bajo maldición. Y la Biblia dice también que a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No todos son hijos de Dios, solamente los que nacen del Espíritu, los que reciben, los que se arrepienten y reciben a Jesucristo en su corazón son hijos de Dios. Esta es una oportunidad en esta Semana Santa Y para a los todos que, los que están escuchando ahorita. y a los que ¿Sí? reciben ese sacrificio, porque es un regalo que Dios nos dio, el sacrificar al Cordero, que el Cordero ahora es Jesús. Amén. Y Bueno, pues voy a traerte a alguien, espérame tantito. órale, Alma, córrele. Hola, Hola, Pastor hola. Sergio. Miren, tenemos con nosotros hoy un invitado. Es un querido amigo y hermano en Cristo de muchos años, el pastor Sergio Cruz Ocampo, ¿sí? Él está ahí en México, él dirige el instituto, él es el director del Instituto Cristo para las Naciones en México y tiene varios campus. Él más adelante les va a explicar si más adelante tú tienes interés, inclusive inscribirte, aprender más de Dios, quieres servir a Dios, quieres vivir más en el Espíritu, es una buena oportunidad. Este es un instituto bíblico que está anexo a Cristo para las Naciones de Dallas, ¿verdad? Que es una extensión del Instituto Cristo para las Naciones de Dallas, ahí en México.
Y Dios lo ha puesto al pastor Sergio Cruz como el director de esto. Y es una bendición, ¿verdad? Yo quiero dejarlos con ellos porque él va a estar platicando, pero vamos a orar ahorita. Claro. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, te doy gracias por la vida de mi querido hermano Sergio, porque pues es un amigo querido, un hermano, alguien precioso para mí, Padre. Él es luz en medio de las tinieblas, Padre. Te pido, Padre, que tú nos hables a través de él, que tú nos enseñes, que tú nos ministres, Padre, que esta sea una plática que toque los corazones, Padre, y aún de personas que nos ven por primera vez, Padre. Te agradecemos por su vida, Padre, lo cubrimos con la sangre de Cristo. Úsalo, Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Pues muchas gracias, Jesús, gracias, Sí. Alma. Y bueno, a toda la audiencia, ¿no?, que está conectándose y es parte de esta transmisión. Y bueno, sí, por la gracia de Dios estamos trabajando como responsables de una extensión directa de el Instituto de Cristo para las Naciones aquí en Dallas, y tiene varios campus en la Ciudad de México, en Oaxaca, en Tamazulapan, en Texcoco, Ciudad Nezahualcóyotl, y estamos viendo que Dios se sigue extendiendo a través de la visión de capacitar y equipar al cuerpo de Cristo. Y bueno, pues retomando un poco lo que estaban ustedes mencionando al principio, pues vamos a hablar de la muerte, pero también de la resurrección de Cristo, porque se celebra en este momento, pues sí, el punto de la Pascua, de la Santa Cena, pero necesitamos comprender ampliamente todo lo que es este evento que se dio. La muerte de Cristo fue profetizada 1000 años antes, y Jesús sabía, él sabía que iba a morir, y él venía a dar su vida por la raza humana. Pero ¿cuáles fueron las condiciones? Porque hay personas que lo niegan, hay algunos que dicen, pues no resucitó, sí resucitó. Y bueno, vamos a ver algunos detalles que son importantes. El primero de ellos, si tú tienes tu Biblia, puedes ir buscando las referencias bíblicas. Mateo 15:15 al versículo 20 dice que fue golpeado con 40 azotes. Y hablamos de una situación en la que ese látigo tenía en las puntas pedazos de hueso y de metal que se incrustaban, se encajaban en la carne, en el tejido humano, y cuando el guardia que hacía esto jalaba el látigo, pues desgarraba el tejido. Incluso si se había penetrado en alguna parte interna, en algún órgano, pues desgarraba toda esa zona. ¿Sí? Y nosotros vemos que Jesús fue sometido en un punto a lo que fue este martirio, ¿verdad? Mateo 15, del 15 al 20, ¿ok? Y, ok, parece que necesitamos corregir esa cita, ¿ok? Pero hablamos entonces de la situación de el punto cuando Jesús es expuesto a este tipo de martirio. Ahora, ¿qué generaría este tipo de situación en el cuerpo de Cristo? Bueno, fiebre, heridas o llagas abiertas, ¿verdad? También situaciones en las que posiblemente haya habido inflamación, heridas gangrenadas. Todo eso para nosotros queda en segundo término, porque leemos nuestra Biblia y no alcanzamos a entender la profundidad del martirio, del sufrimiento, de todo esto que él estaba experimentando, ¿verdad? Algunos científicos dicen que él tuvo un shock hipovolémico y que perdió muchísima sangre en este punto. También es importante decir que esto se presenta después de toda una noche sin dormir y siendo humillado y expuesto, y luego todo un día sin tener alimento. Entonces todo esto tiene que entenderse que contribuyó al sacrificio y la muerte de Jesús. Hubo también tinieblas en medio de este evento, en Mateo 27:31, en Marcos 15:22, como estábamos escuchando, Jesús fue colgado al lado de dos criminales porque fue contado con los inicuos, dice la Escritura, ¿verdad?
pero quisiera yo más adelante explicar un poco esto, porque nosotros lo leemos superficialmente. La palabra contado es matriculado, para que tú lo entiendas. ¿Cómo es matriculado? Matriculado quiere decir que fue seleccionado entre gente que es criminal y fue registrado como un criminal para ingresar a un lugar de castigo por lo que él hizo. Entonces él tomó nuestro lugar en ese nivel. Y al ocurrir eso, él tuvo que haber pasado por un juicio. El juicio no solamente fue en relación con el pecado, sino también contra el enemigo de la raza humana y contra las situaciones de la pobreza, de la enfermedad, de diferentes elementos que fueron juzgados en la cruz. Y necesitamos entender esas cosas. ¿Era como un asunto legal, Checo, también? Totalmente legal. La cruz no fue que pues se murió una persona allí y pues ahí se quedó colgado. No, la cruz fue un evento legal delante del cielo y se emitió por la corte de Dios un veredicto que se ejecutó a favor de Jesús, pero también en contra del enemigo de la raza humana y a favor de nosotros como seres humanos al creer en Él. Eso es importantísimo que lo entendamos. Ahora, en Juan, la Biblia va describiendo en los evangelios diferentes situaciones. Ciertamente Jesús fue confirmado como alguien que murió en la cruz. Los romanos tenían gente especializada en diferentes cosas. Uno de ellos era el capitán centurión que certificó la muerte de Jesús. Era como un especialista forense. Fue colocado allí para certificar que los que estaban allí morían y los quitaban de ese lugar. Y levantaban un acta de función. Seguro, seguro. Por eso para asegurar que estaba verdaderamente muerto, pues perforaron su costado. Y si no había muerto, pues ahí moría, porque llegaba hasta el corazón esa perforación. Entonces, ese es un elemento importante de que Jesús verdaderamente murió en la cruz. Porque algunos dicen que no murió y que cuando lo sepultaron, pues resucitó porque no había muerto. Por eso te preguntaba yo acerca de todo esto, ¿no? Porque si había un documento que estaba pues apoyando que él estaba muerto y murió de verdad. Completamente, completamente. Tengo algunas referencias, por ejemplo, el profesor Day, de un libro que él escribió acerca de las causas de la muerte física de Cristo, habla de las declaraciones de James Thompson y menciona una agonía y una muerte por ruptura del corazón. Son personas que han estudiado el evento de la muerte de Cristo en la cruz. Samuel Huntington, médico y fisiólogo de la Universidad de Dublín, habla acerca del fallecimiento en la cruz por una situación de ruptura del corazón de Jesús. Le explotó el corazón. Explotó su corazón. Michael Green dice que hubo testigos oculares, eso es un elemento también importante, y dice que lo que salió fue sangre coagulada, separada. El suero acuoso se dio evidencia, y porque si él hubiera estado vivo y penetraron su corazón, lo que hubiera sucedido es que la sangre, por el latido del corazón, hubiera brotado a borbollones. Claro. Pero no fue así, salió suero. La sangre ya estaba completamente separada, y entonces en ese momento había una certificación médica de que él había muerto. Eso era importante para los testimonios con los romanos, pero sobre todo para nosotros, porque la Biblia describe estos hechos y son pruebas médicas y científicas de que Jesús verdaderamente murió en la cruz. Eso es algo importante. Ahora, algo también que a mí me sacudió fue leer los escritos de Samuel Candler, que mencionan que únicamente se embalsamaba a las personas que morían, a los cadáveres, y Jesús fue recubierto con tiras de ciertos aloes o mirras que eran irritantes para el cuerpo.
sobre todo si él estaba todo lleno de heridas y llagas y situaciones de ese tipo, simplemente el que lo hayan envuelto en esas especies le hubiera generado ardor y sufrimiento. Y luego colocarlo en un lugar frío, como era una cueva, y sin oxígeno, encima de una piedra fría, le hubiera también propiciado que él hubiera sufrido todavía más. Entonces son diferentes eventos que él sufre o experimenta para certificar su muerte. Y eso, bueno, pues tiene que quedar claro en nosotros. Hay testigos oculares también, hay un forense de parte del gobierno romano y son elementos que atestiguan completamente que él murió. Ahora, dentro de su muerte, él, antes de dar su vida en sacrificio, él fue mencionando diferentes palabras. Colgado en la cruz, él expresó algunas cosas y no las dijo sin sentido. Cada una de esas palabras tenía un propósito específico dentro del plan de Dios para redimir la raza humana. O sea, cada palabra tiene un significado específico que nos afecta a nosotros. Desde luego. Y entonces, por ejemplo, se menciona en el punto de Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es la primera palabra que Jesús expresa, en donde nosotros adquirimos el perdón de Dios por la intervención de Jesús en esa solicitud, para recibir perdón a la raza humana, ¿verdad? Y existen otras palabras que él va mencionando. La segunda es, hoy estarás conmigo en el paraíso, a uno de los ladrones que está ahí a su lado. La tercera es, mujer, ahí tienes tu hijo, ¿verdad? Y en medio de esto hay un evento que también es importante destacar porque empieza a cubrirse la tierra de unas tinieblas. ¿Por qué, Sergio? Hay una separación ahí en el punto cuando dice que la hora sexta vino y hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena y el sol se oscureció. Y entonces Jesús permaneció colgado cerca de 6 horas. Las primeras 3 horas él está expresando las primeras palabras que acabamos de escuchar, ¿verdad? Pero en un punto específico él empieza a gritar, Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y en ese punto hay tinieblas sobre el planeta Tierra. Es interesante que esto empieza a las 9 de la mañana y Jesús empieza en este evento a las 12 del día, en el punto de mayor luz en la Tierra, a experimentar tinieblas. Eso quiere decir que fue algo ciertamente sobrenatural. Seguramente todas las fuerzas de las tinieblas estaban allí tratando de levantarse en contra del Hijo de Dios en esa cruz. Estaba el sacrificio de Cristo, ¿verdad? En ese momento derramando su vida, su sangre por la raza humana, y a la vez estaba la separación, porque Él estaba llevando la condenación que nos correspondía, el estar separados por el pecado del Padre. Y en ese punto es cuando este evento, en su máximo clímax, vamos a decirlo de esta forma, llega a expresarse esta separación de Jesús con el Padre. Y después dice la cuarta palabra, tengo sed. La sexta, consumado es. La séptima, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero acentuó la sexta palabra, que es consumado. ¿Por qué Jesús dijo consumado? Bueno, por varias causas. Significaba la finalización de la misión de Jesús en la tierra. Él había venido para morir en la cruz, pero el punto del sacrificio de la cruz como el Cordero Pascual implicaba satisfacer la justicia de Dios para perdón de la raza humana. Claro. Okay. Pero también la palabra consumado habla de ejecución, ejecutado fue, y viene de una raíz que significa algo que se emite legalmente por una corte, ejecución de un juicio. ¿El juicio contra Jesús? El juicio contra Jesús, ciertamente a nivel
vamos a decir, religioso por la parte judía, por la parte romana a nivel legal, ¿verdad? En el punto del gobierno humano, pero también del punto divino en cuanto a la justicia de Dios, ¿sí? Pero acuérdate que se había profetizado algo en Génesis. En Génesis se había dicho que Jesucristo heriría al enemigo y entonces le sería retirado el dominio y la autoridad de la tierra. Se había profetizado, esta simiente te herirá en la cabeza, hablando de Cristo, y el enemigo simplemente te herirá en el calcañar. En la cruz se cumple esa palabra. Amén. Es una situación de una agresión del enemigo de Dios levantándose en contra del Hijo de Dios en la cruz. Y en ese punto de agresión se consuma también un hecho legal en el cual se juzga al enemigo de Dios y de la raza humana. Y Jesús expresa algo importantísimo: ejecutado está. Ejecutado el juicio de una palabra profética para herir al enemigo a través de su muerte en esa cruz. Sergio, entonces ahí perdió el enemigo, ¿no? Desde luego. Ahí fue cuando fue derrotado, y por lo tanto el enemigo ya no tiene parte ni suerte con la iglesia. Así es, así es. Y es algo que tenemos que enseñar. Creo que es importante que nosotros ubiquemos a las personas, sí, en la enseñanza bíblica, y por eso es bueno ir a ser capacitado y equipado, okay, ¿verdad? Ajá. Porque en muchas ocasiones nosotros lo tenemos como un evento festivo. Y bueno, celebramos algo y ahí nos vemos, nos vamos a distraer y la pasamos muy bien, pero creo que es el elemento más importante de la raza humana. ¿Por qué? Porque en esa cruz se ejecutó un juicio, y se ejecutó un juicio a favor de la raza humana para rescatarnos. La palabra redención habla de rescate, pero también en esa cruz se ejecutó un juicio en contra del enemigo de la raza humana. Eso es. Y entonces tenemos que llegar a esa amplitud de entendimiento. Jesús entrega su espíritu y lo entrega en las manos del Padre. El velo del templo se rasga y hay elementos interesantes como que la tierra tiembla, las rocas se parten, y después de la resurrección de Cristo dice que se abren sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantan con él. Una pregunta: el velo del templo se rasgó de arriba abajo, ¿no? De abajo para arriba, ¿verdad? Así es, así es. Interesante que el Padre acepta al Hijo en sacrificio y se abren los cielos ahora sobre la raza humana para tener relación, comunión, sobre todo. Eso es. Ahora ya podemos tener comunión con el Padre y antes no se podía. Así es. Y eso es por la fe en la obra de Cristo, en el sacrificio de Jesús. Nosotros de verdad tenemos que llevar a la gente a entender que aunque son fiestas religiosas que se hacen en muchos lugares, el punto culminante de esto es enseñar lo que es la redención de la raza humana a través de la muerte y resurrección de Jesús. Amén. Eso es algo que tenemos que hacer. Y entonces, bueno, entendemos que Jesús resucita. Jesús resucita y se sienta a la diestra de el Padre, o sea, a su derecha, ¿verdad? Y entonces el Salmo 110 dice: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi derecha. Ahí es cuando Jesús penetra los cielos, llega con su propia sangre delante del trono del Padre, y entonces se sienta a su derecha. Pero hay elementos en los cuales nosotros tenemos que abundar. Tenemos que entender que se emitieron varios juicios, como te decía al principio, y tenemos que ubicarlos. El primero de ellos es un juicio emitido a favor de Jesús, porque Él ocupa nuestro lugar en la cruz y desciende a las partes más profundas de la tierra. Él toma nuestro lugar y llega al punto de la culminación del juicio que nosotros teníamos que cubrir delante del Padre. ¿Y qué es lo que ocurre? Nosotros estábamos condenados a vivir separados del Padre por causa del pecado de la raza humana. Esa es la muerte espiritual. Es una muerte espiritual.
pero imaginas, mano? las personas que voluntariamente o conscientemente hacen esto y cometen ese tipo de transgresiones que la Biblia le llama pecado, están condenados a estar separados de Dios y a ser recluidos en un lugar, ¿En dónde? en el infierno. Y hasta allá llegó Jesús. Él llevó nuestra culpa y llegó hasta ese punto, pero Él no tenía por qué permanecer allí. Claro, nada lo podía retener. Desde luego, Porque no había pecado. pero tenemos que entender un poco las situaciones espirituales en el sentido de que Él dice que llevó nuestro pecado y sufrió nuestra condena. Por eso tuvo que ir ahí. Por eso tuvo que descender allí, exactamente. Ahora, al estar ahí abajo, Él está cubriendo o cumpliendo con la sentencia de juicio de la justicia del Padre sobre la raza humana. Ajá. Pero Él era inocente y sin mancha. ¿Cómo es que entonces Él resucita? Ahí viene uno de los juicios y está en la Biblia en donde dice, Dios fue manifestado en carne, primera de Timoteo 3:16, Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu y visto de los ángeles. Y es algo maravilloso entender esto, porque si tú estudias estas palabras en el original, la palabra justificado en el Espíritu me lleva a entender que no solamente se le dijo, pues mira, qué bueno que estás aquí, pues nos vamos a poner de acuerdo para que pues te podamos resucitar. No, la palabra justificado viene de la emisión de una sentencia de juicio. O sea, el Padre viendo satisfecha su justicia, pero también teniendo el elemento de que su Hijo era sin pecado, entonces en justicia y juicio emite un juicio. Y el juicio justifica al Hijo para ser levantado de entre los muertos. Impresionante. ¿Y cómo nos justifica a nosotros eso? Por medio de la fe. Pero eso viene en otro punto que también se hace en relación con que Él tenía que llegar delante del Padre con su propia sangre. Y en ese momento la sangre de Cristo fue presentada como prueba delante de la corte del cielo para que el Padre emitiera una sentencia de justificación para la raza humana. Todo aquel que creyera en el sacrificio de Cristo, todo aquel que confesara el nombre de Jesús, como estaba profetizado, iba a ser perdonado, iba a ser sanado, iba a ser liberado, iba a ser enriquecido por el simple hecho de creer legalmente en lo que Él había cumplido en la cruz. Sergio, entonces no era porque alguien iba a ser muy bueno, iba a hacer muchas obras buenas, iba a ayudar a mucha gente, iba a dar todo su dinero a alguien, o entonces es por la fe nada más, porque creyó en y porque se arrepintió, ¿no? Exactamente. El arrepentimiento y la fe son los dos elementos que nos hacen, digamos, nos dan la oportunidad de tomar esta sentencia favorable para la raza humana. Pero mira, Sergio, yo me he encontrado personas que se arrepienten y vuelven a hacer lo mismo otra vez. Wow. No, yo me arrepiento, y otra vez, y otra vez. Como una vez fui al reclusorio a México a predicar y hablé con un interno ahí y le pregunto, bueno, ¿y usted se arrepiente de todo lo que ha hecho? Sí, si yo me arrepiento de haber robado de esa forma en ese lugar. Para la próxima lo voy a hacer diferente. ¿Ustedes piensan que eso es arrepentimiento? Tiene que ser genuino y la Biblia habla de un nuevo nacimiento. Habla de un nuevo nacimiento. Sí. Entonces hay un cambio en la naturaleza humana que nos lleva a dejar lo viejo o el pasado o todas estas cosas y todo es hecho distinto, nuevo. Amén. ¿Verdad? Okay. La gente es transformada por una nueva vida. Amén. ¿Verdad? Entonces, hablamos de que Jesús se levanta de entre los muertos mediante una situación legal. Ok. Nosotros como raza humana somos justificados mediante la fe al creer en Cristo. ¿Qué quiere decir justificados? Que no hay ninguna condenación en nuestra contra.
ya no hay un juicio contra nosotros. Había un juicio que quedó clavado en la cruz, Colosenses 2:14, anulando el acta que nos era contraria, ¿verdad? Quiere decir que había una sentencia legal en nuestra contra Oh, y quedó clavada en la cruz. muy bien. Esa sentencia fue anulada por otro juicio, un juicio emitido a favor de aquellos que creemos ahora en el sacrificio de la sangre de Jesús. Entonces, por lo tanto, hemos sido declarados justos, no porque seamos muy buenos o porque seamos muy justos, estamos en un proceso de cambio, ¿no? Claro, Pero legalmente hemos sido declarados justos delante de Dios. delante de Dios, por el sacrificio de Cristo. Y tenemos acceso al Padre ahora libre. Así es, ahí es muy acertado lo que decías. El velo del templo se rasga de arriba abajo y tenemos acceso al Padre y la sangre de Cristo nos limpia de todos nuestros pecados. Amén. Gracias a Dios. Pero también me interesa poder concluir con que se emitió también otro tercer juicio. Y eso es importante porque en Colosenses 1:13 dice que Él nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo. Oh, Ok, la palabra potestad habla de un derecho legal sobre alguien, un poder. un poder legal. Cristo rompió y anuló la autoridad legal de Satanás sobre nosotros. A ver, Somos hechos libres de eso. Entonces, ¿por qué todavía nos afecta el Satanás? ¿Nos quiere hablar a nuestra mente? ¿Por qué nos quiere controlar todavía? ¿O será porque ignoramos todo esto que tú estás hablando, Sergio? Desde luego, yo creo que, como dijo Jesús, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ajá. El enemigo trabaja como padre de mentira y él envuelve a mucho cristiano en situaciones en las cuales pues los confunde, ¿verdad? Los cega espiritualmente. Por causa de la ignorancia fue destruido el pueblo de Dios. Pero ¿por qué ignora? ¿Por qué la gente no quiere leer su Biblia a diario, por ejemplo? Digo, yo pienso que por eso están en ignorancia, ¿no? Porque no quieren leer la palabra, les da flojera, tienen muchas cosas que hacer y eso afecta para que el diablo pueda atacarles en su mente. Claro, ¿no? claro. Necesitamos desarrollar discípulos, gente Ok. con disciplina, con compromiso con Dios. Ajá. Estamos hablando de una vida de relación personal entre nosotros y el Padre Amén. todos los días y todo el tiempo. Porque hay gente que tiene su religión y como te estoy ¿Pero tratando qué de religión explicar, entonces? hay muchos que tienen su propia religión y hoy celebran en una iglesia, en una organización, un evento religioso O hacen unas cosas. o hacen ahí. algunas expresiones también espirituales, pero sin la claridad ni la revelación de lo que es la obra de Cristo. Ellos necesitan conocer el mensaje verdadero de la redención de la raza humana. Cristo no vino a fundar iglesias, Cristo vino a rescatar a la raza humana. A salvar lo que se había perdido. Exactamente. Y entonces es importante ahora recordar la palabra consumado es, que implica en un sentido satisfecha está la justicia de Dios, pero también ejecutado está un juicio en contra del enemigo. Amén. Nosotros hemos sido hechos libres de la potestad de las tinieblas y hemos sido trasladados a el reino de Dios y estamos en Cristo sentados a la diestra también del Padre. Y entonces Jesús, ¿qué fue lo que alcanzó en la cruz para todos los que están escuchando y viendo esta transmisión? Bueno, primeramente el perdón de nuestros pecados. Primera de Pedro 2:22 y segunda de Corintios 5:21. Que en Jesús no hubo pecado ni engaño en su boca, pero Él llevó nuestro pecado en la cruz. Y dice que por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos ¿qué? Justicia de Dios en Cristo. La paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios en Cristo es vida eterna para nosotros. Lo primero que Jesús alcanzó en la cruz fue el perdón de nuestros pecados. Eso es algo que Él conquistó en la cruz. Siguiente elemento que Él alcanzó es el llevar la maldición para que tú y yo fuéramos benditos y fuéramos Amén. prosperados. Maldición, podemos ver Gálatas 3:13,
en donde dice que Él fue hecho maldición por nosotros. Y al llevar nuestra maldición, Él murió cargando la maldición y dejándola en la cruz. Y ahora tú y yo somos herederos de bendición. Eso es lo que enseña. Eso, o sea que tenemos que esperar bendición y ya no maldición en nuestras vidas. Claro, a fin de A que menos que nos desviemos del camino de Dios y Desde volvamos al luego. camino del diablo, ¿no? Yo pienso que si permanecemos con Él, lo que nos espera es bendición y vida eterna, ¿verdad? Y ya no es de que si vamos a ir al infierno, no, yo creo que si hemos decidido por Cristo y nos mantenemos firmes en Él, en su justicia, y entendemos todo esto que está hablando Sergio, vamos a ir un día a vivir con Él, y lo que nos espera es la bendición eterna para ti y para tu familia. Sí, desde luego. Y lo que tiene que cuidar el cristiano, pues es cuidar su salvación en el sentido de no abrirle oportunidad al enemigo, porque abren puertas y ahí el enemigo vuelve a atacar, Pero ¿verdad? ¿cómo le podemos abrir puertas al enemigo, Sergio? ¿Tú qué piensas? Bueno, por desobedecer la palabra, por darle entrada al pecado, ¿verdad? Por alejarnos de Dios y vivir una vida tibia, fría, ¿verdad? Sin comunión. Hay muchos elementos que le dan oportunidad al Por enemigo. el ocultismo, muchas cosas. Sí, yo Prácticas, creo, desde luego, ¿verdad? prácticas. Pero en esencia, Jesucristo llevó la maldición para que nosotros heredásemos bendición. Ajá. Gálatas 3:14 dice que el fin o el propósito de Dios es que la bendición de Abraham fuera sobre nosotros, que somos los gentiles. Ok, Jesucristo llevó el pecado, Jesucristo llevó la maldición, Él se hizo maldición para que nosotros fuéramos benditos, pero también Él llevó la pobreza. Él llevó la pobreza, Él se hizo pobre para que nosotros fuéramos enriquecidos. ¿Sí? Segunda de Corintios 8:9. Entonces, fíjate todos estos elementos de victoria que Jesús alcanzó. El pecado es vencido por la cruz y somos justificados. La maldición es llevada por Jesús para que seamos benditos. La pobreza, porque ciertamente a las personas que colgaban en la cruz, los colgaban completamente desnudos. Él fue despojado de la investidura con la cual el Padre lo había encomendado en la tierra, ¿verdad? Le fue quitado su manto. Su manto, sí. ¿Verdad? Y fue expuesto, desde luego, y fue roto, ¿no? Sí. Fueron cosas impresionantes. Se lo jugaron a los dados. Y se lo jugaron con los dados, y bueno, se hicieron muchas cosas, pero que nos dejan ver cómo él fue expuesto en una situación completamente en vergüenza, pues, ¿verdad? imagínate. En un desamparo total. Para que no pasemos por vergüenza nosotros ya. Y eso lo llevó en la cruz para que nosotros seamos enriquecidos. Amén. Entonces Jesús llevó la pobreza, llevó ese tipo de situaciones para que tú y yo seamos prosperados por causa de Él. Él llevó la cautividad también, llevó la cautividad al punto, como lo estábamos mencionando, que Él descendió a las partes más profundas de la tierra y llevó cautiva la cautividad. Hay diferentes interpretaciones, pero ciertamente Él se hizo cautivo por nosotros y fue liberado, fue rescatado, fue resucitado de esas regiones de oscuridad y de cautividad. Y Él vino para libertar a los cautivos. También Él llevó la enfermedad. Primera de Pedro 2:24. Dice la Escritura que por cuya herida nosotros fuimos curados. Eso quiere decir que hubo en la cruz un intercambio. Hay diferentes leyes en el mundo espiritual y hay una que es la ley del intercambio. Jesús llevó lo que nos correspondía en esa cruz y Él llevó la enfermedad de la raza humana para que nosotros fuéramos sanados en nuestros cuerpos. Por eso lo tenemos que recibir y creer, ¿verdad? Lo podemos saber en teoría, pero por fe tenemos que recibir ese intercambio. Claro. Y entregar esa enfermedad a Él y intercambiarlo por la sanidad de Él en nuestras vidas. Sí, claro. Ahora, allí tenemos que enseñar también al creyente que Cristo llevó y sufrió esa enfermedad para que Él no pase ese proceso, sino que lo tome y ahora se apropia de ello por la fe. Amén, sí, la bendición. Pero hay más elementos que Jesús ganó en la cruz.
otro de ellos es que él fue menospreciado, él fue rechazado. Él fue, como lo decías, avergonzado. Isaías 53:3 dice que fue despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores y experimentado en quebranto, menospreciado. Y dice la Biblia que no le estimamos. Él llevó este tipo de vergüenza, de rechazo, para que tú y yo ahora seamos aceptos en el amado. Llevó las heridas del alma, ¿no? Exactamente, Que me exactamente. vio feo, que ya no me quiere, que pobre de mí, que tú eres una basura, que eres un tapete para que otros te pisen, que etcétera, etcétera. Todo eso lo llevó Jesús en la Todo cruz. eso lo llevó Jesús. Amén. Y es un ministerio que yo admiro en Jesús y Alma, que están ahora aquí conmigo en esta transmisión y que me han invitado, y que yo de verdad quisiera que ustedes que están conectados valoren, porque es una expresión de la victoria de Cristo. Ellos son Amén. embajadores de esta verdad a muchas personas, para que entiendan que no tienen que vivir cautivos, no tienen que vivir en esa prisión emocional o esa herida, Sí, por lo que hizo Jesús en la cruz. por lo que hizo Jesús en la cruz, ¿no? Y finalmente Jesús derrotó al enemigo. Amén. Colosenses 2:14. Cancelando el manuscrito, las ordenanzas que había contra nosotros, las clavó en la cruz, y despojando a los principados y potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. O sea que había un acta contra nosotros por todos los pecados que habíamos cometido. Claro, Eso quiere decir que el día que recibimos a Jesús, esa acta se destruyó, se canceló. así es. ¿Será, Sergio, así? Y eso lo podemos estudiar más claramente en Colosenses 1:13. Nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Amén. Entonces, esos son elementos de la victoria de Jesús, pero los creyentes necesitan meterse en la palabra, estudiarla, como Jesús decía, escudriñarla. ¿Y tú qué les recomiendas a los que nos están viendo? Bueno, que entiendan que necesitamos crecer también siendo discipulados o equipados. Y si tú necesitas ser capacitado en el conocimiento de la palabra de Dios, te puedes inscribir al instituto en estas extensiones que Dios nos ha permitido pues atender en México. Recuerda que estamos en Coyoacán, en el área de Iztapalapa, Tlalpan. Esas zonas son las que estamos primordialmente atendiendo en Impacto. Esto está en la Ciudad de México. Estamos también en Oaxaca y en un área misionera que es Tamazulapan, en la ciudad de Texcoco, ciudad Nezahualcóyotl, y hay una plataforma o un campus online que nació en medio de lo que es el COVID y ahora es un campus virtual. Si tú gustas, en la transmisión van a aparecer los datos en donde tú puedes pedir informes, o puedes simplemente picar el link de la página del instituto y ahí puedes obtener toda la información o solicitar quizás que podamos contactarte. La página es www.institutocfn.org y tú puedes picar allí y puedes encontrar todos los datos que se necesitan. ¿Para qué? Para ser capacitado y entender todas estas verdades que están en Dios. Ahora, finalmente, para redondear un poco lo que decías, que es importante, es necesario decirle a la gente que necesita ser pastoreada. Yo estoy preocupado porque hay muchas personas que sí entiendo la tecnología, que es un elemento que nos ayuda a llegar a mucha gente, que ha sido una herramienta para poder resolver este tiempo tan difícil, ¿verdad? Pero Dios diseñó las cosas para tener una comunión cercana. Y Dios quiere que nos reunamos. Él nos recomienda que no dejemos de reunirnos, de estar en comunión entre unos y otros, y que haya un pastor o un responsable que esté al tanto de nosotros, porque nuestros pastores velan por nosotros, o sea, cuidan por nosotros, nos alimentan, pero también nos capacitan, nos enseñan la palabra. Y eso es importante porque todo esto que Jesús ganó en la cruz, la gente necesita entender que fuimos llamados a libertad.
A libertad fuimos llamados por la obra de Cristo. Gálatas 5:13. Dice, porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados, pero no abusen de esta libertad para caer en libertinaje. Y Gálatas 5:1 dice, para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, permanezcan firmes y no se sometan otra vez al yugo de esclavitud. ¿Ok? Muy bien. Marcos, es Marcos entonces. Marcos 15. Marcos 15. Ok, y esa es la escritura del inicio. Es la del inicio. Ok, corregimos. La primera escritura que dimos al inicio es Marcos, capítulo número 15. ¿De acuerdo? A que hacemos una referencia allí. Marcos 15, 22. 15, 22. Espérame. Llegaron a un lugar que decía todo es calavera, no, espérate. Marcos 15, 15 al 20. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuera crucificado. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y convocaron a toda la compañía. Y le vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle, salve, rey de los judíos. Y le golpeaban en la cabeza con una caña, lo escupían y puesto de rodillas le hacían reverencias. Después de haberle escarnecido, los desnudaron la púrpura y le pusieron sus propias vestiduras y lo sacaron para crucificarle. Fue cuando fue golpeado ahí. Exacto, que fue la introducción que dimos con esta plática de los eventos de la muerte de Jesús, y estamos concluyendo con la situación de que tenemos que cuidar esta libertad con la cual Cristo nos hizo libres. Amén. ¿Verdad? Dios quiere que permanezcamos firmes en esta victoria, en esta libertad. Amén. Y que no nos volvamos a someter a esclavitud. Para ello tú y yo tenemos que caminar en fe. Amén. Y tenemos que caminar bajo nuestros pastores, bajo la palabra de Dios. Así es. Ok. Bueno, pues yo quiero invitarte en esta hora, si tú estás viendo este video por primera vez y has puesto tus ojos para ver esta transmisión, entérate, quiero que te enteres de que Cristo murió por ti en la cruz. Que tú, que nos estás viendo por primera vez, eres importante para Dios, que los ojos de Dios están sobre de ti, que Él ha visto tu dolor, ha visto tu sufrimiento, ha visto tus pecados, ha visto todas las cosas malas y buenas que has hecho, pero Él te dice, entrega tu vida a mí. ¿Sabes una cosa? Él te amó y te ha cuidado. Aún sin saberlo te ha cuidado. Y Él no quiere que vayas al infierno. Él quiere que te arrepientas porque te ama. Quiere que vayas a vivir ese lugar precioso con Él. El problema es el pecado, es lo que nos impide llegar con Él y vivir con Él. Y la Escritura dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esa es tu oportunidad. Que tú le digas, Señor, perdóname, quiero cambiar de vida, ya no quiero vivir como he vivido, porque he vivido equivocadamente, he tenido muchos errores, he tenido mucho dolor en mi corazón y me he querido vengar, he sido lastimado. Entrégale hoy todo eso a Cristo, entrégale tu herida, entrégale ese dolor. Y la Biblia dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, lo que estaba comentando Pastor Sergio, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca confiesas para salvación. Yo te invito que en esta hora pongas tu mano en tu corazón y le digas, Señor Jesucristo, perdóname por todos mis pecados. Hoy abro la puerta de mi corazón y te recibo como mi Señor, mi Salvador y mi Rey. Escribe mi nombre en el libro de la vida y dame vida eterna. Dile, Señor, yo te seguiré de aquí hasta la eternidad. Quiero dejar el pecado, quiero dejar al diablo, quiero vivir para ti. Renuncio a Satanás y a sus obras y decido seguirte a ti, Jesús de Nazaret.
en el nombre de Jesús. Y a ti, hermano, hermana, que tú estás oyendo este mensaje de lo que hizo Jesús por nosotros, espero que comprendas en tu corazón quién eres ahora. Eres un hijo, una hija justificada por Dios. Estás en una posición recta y derecha con Dios. El velo ya se rompió y tienes comunicación directa con el Padre. No necesitas intermediarios. Tú puedes hablar con Él directamente, contarles tus problemas, tus penas. Entrégales tus cargas. Y yo sé que el diablo trae pensamientos a ti para sacarte, para hundirte, para aplastarte, lo que hemos platicado otras veces. Pero Cristo ha venido ahora para darte la libertad y ahora tú puedes elegir oír a Dios y no al diablo. Si tan solo lees tu Biblia todos los días y oras, si tan solo estás en comunicación con el Rey de Reyes, vas a salir adelante y vas a llegar allá con Él, con Jesucristo. Gracias, Padre. Yo te pido por cada oyente, que en el nombre de Jesús tu Santo Espíritu los toque y los cambie, los salve. Ayúdalos, Dios mío, ayúdanos a todos para llegar contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Muy bien, pues un gusto y un privilegio poder estar con ustedes. ¿Qué hacemos? Ok, vamos a dar gracias en esta hora y vamos a agradecerles a todos los que están conectados, ¿verdad? Qué bueno que pudieron estar con nosotros. Este es un nuevo formato de parte de Home Restoration Ministries y les bendecimos en este día y damos gracias a Dios por el sacrificio de Cristo. Amén. Gracias.